Buenos días, hermanos. Vamos a orar juntos, hermanos. Oremos. Nuestro Dios Padre, que es lleno de amor y misericordia, te agradecemos por tu inmensa gracia de salvarnos a nosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por nosotros y con su preciosa sangre lavó todos nuestros pecados. Y el Espíritu Santo nos hizo oír y entender el Evangelio verdadero y nos ha hecho conocer la eterna redención de Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo. Nos recibiste como tus hijos amados y nos permite gratuitamente el derecho de entrar al reino de Dios. Aún solo esta gracia es suficiente para agradecer y servirte a ti por toda nuestra vida. Pero encima nos das gracias sobre gracias. Especialmente estamos muy agradecidos por tu protección, enseñanza y nuestra amada iglesia. Aunque cada día encontramos muchas pruebas y prácticamente nuestra emoción sacude según ellas. Sabemos bien que debemos confiar en ti y dejar nuestras preocupaciones a tu voluntad. Ayúdanos a vivir dignamente con la conciencia limpia y guíanos para poder vivir piadosamente en este mundo pecaminoso hasta que el Señor Jesús venga. Vamos a vivir sin olvidar tu beneficio y queremos trabajar contigo para la obra de salvar las almas. Hoy estamos delante de tu presencia. Esperamos tu palabra. Por favor, Señor, haznos apreciar este momento, entender verdaderamente el temor, el amor de Dios y recibir tu palabra con la actitud adecuada. Por favor, añade la gracia a la prédica de hoy para que sea una lección valiosa para nuestra alma. Hemos orado en el bendito nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Hoy vamos a aprender algunas doctrinas fundamentales e importantes. También vamos a pensar sobre el propósito para que el Señor nos salvó. El título de la palabra de hoy es Doctrinas que te guiarán. Doctrinas no es solo un conocimiento, sino esa doctrina debe guiarnos, debe guiar a nuestra vida. La palabra principal de hoy es Tito capítulo 2. Busquemos. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, del versículo 11 al 14. Por favor, pongan una guía acá. Tito capítulo 2. Del versículo 11 al 14. Dice la palabra de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, denunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo
sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Una vez más, versículo 13, mire, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Está aquí? En realidad, cada uno de estos 4 versículos conllevan una doctrina importante. Si entienden y recuerdan bien el contenido de este pasaje, les será beneficioso para la vida cristiana y también les ayudará a debatir y salvar a aquellos que creen en doctrinas falsas. Primero, leamos otra vez el versículo 11. Solo uno, versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén. Sorprendentemente, hay muchos cristianos que creen en una doctrina que contradice a este versículo, ¿no? ¿Cuál es esa doctrina? Es la teoría de la predestinación, ¿no? Predestinación, la cual consiste en que Dios ya escogió a las personas que serían salvas. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Muchísimas personas creen en esa doctrina, pero no es correcta. La razón por la que tantas personas creen en ella es porque hay algunos versículos en la Biblia que parecen fundamentar esto. Parece. El versículo más representativo es la palabra de Efesios. Busquemos Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Leamos juntos. Según nos escogió en Jesucristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bien. En particular, los miembros de la Iglesia Presbiteriana dan mucha importancia a esta doctrina de la predestinación, según estas palabras. ¿Qué opinan ustedes? A la simple vista, estos 2 pasajes de Tito capítulo 2, versículo 11 y Efesios 1, 4 parecen iguales. ¿Qué opinan? Contrastantes. ¿Es verdad? Pero nosotros obviamente creemos que toda la Biblia fue escrita por la inspiración de Dios, ¿no? Y por el mismo Espíritu Santo. Por lo tanto, no pueden haber palabras contradictorias en la Biblia. ¿Están de acuerdo? ¿Ok?
Antes de explicarles más detalladamente, por favor, quiero decirles esto primero. Si tuviéramos que elegir y creer en solo uno de estos dos pasajes sin una interpretación complicada, yo creería en las palabras del libro de Tito. ¿Ok? ¿Por qué? Es porque en la expresión de que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, están contenidos el gran amor y la misericordia de Dios. Y podemos ver el Dios justo también, ¿no? ¿Okay? Sin embargo, pensemos bien, sin embargo, si Dios hubiera predeterminado a los que irían al cielo desde el principio, entonces su amor se reduciría a un número muy pequeño de personas nada más. ¿No está de acuerdo? ¿Por qué? Porque Jesús dijo que los que serían salvos son muchos o pocos. Pocos, pocos. Por eso, Dios concedió su misericordia a solo unas personas, pocas, pocas personas. Además, mire, decir que Dios ha predestinado a un pequeño número de gente que irá al cielo es equivalente a decir que muchísimas personas ya han sido destinadas a ir al infierno, pase lo que pase. Por ende, eso jamás es una doctrina correcta. ¿Me entiende? Esta palabra de Efesios no significa, por favor, no significa que Dios eligió a los que irían al cielo personalmente, como tú. Solo ustedes nada más van a recibir la salvación, otros no. No es correcto. Sino que hay, por favor, tres cosas que Dios ha predeterminado desde el principio. Recuérdenlo bien. Tres cosas. ¿Cuál? En primer lugar, Dios predestinó a Jesucristo desde antes de la creación. El Dios eterno ya había planeado de antemano crear a los hombres y también supo que ellos pecarían. Por lo tanto, Dios predestinó al Salvador Jesús y su redención para rescatar a los hombres. ¿Okay? Primero, a Jesucristo. Segundo, lo que Dios predestinó es la manera para ser salvos. ¿Okay? La manera. Entiendan bien, por favor. No es que nombró específicamente a quienes serían salvos, sino que determinó la forma en que podrían recibir la salvación. Él decidió a perdonar y justificar a cualquiera que crea con un corazón arrepentido y agradecido que la sangre de Cristo, la sangre del Hijo de Dios, quitó todos sus pecados. Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios que al mundo se refiere a los escogidos o a todos que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, todo, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Okay? Y tercero, lo que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo es la iglesia. La iglesia. Él predestinó
unir en un cuerpo a los salvos de toda la historia de la humanidad para hacerla la desposada de Cristo, a fin de que ella comparta el amor para siempre con el Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la eternidad que pronto comenzará de nuevo. El libro de Efesios nos enseña sobre estos tres puntos. Dios predestinó a Jesús, la manera de ser salvos y la iglesia. Por ende, si leen de nuevo todo Efesios con este mandamiento, podrán encontrar las tres expresiones que se repiten varias veces. Son en Cristo, por medio de la fe y la iglesia. ¿Sí? Dios no escogió a unas personas específicas para ser salvas, sino que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Eso es verdad. No obstante, sí, Dios sabía de antemano quienes recibirían la salvación y quienes no aceptarían el evangelio hasta el final e irían al infierno. Mire, hermanos, predestinar y saber de antemano son dos cosas completamente diferentes. Dios sabía de antemano desde el principio quién irían al cielo. ¿Okay? Capítulo Tito, volvamos, Tito capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quiénes? ¿Para quiénes? Para todos los hombres. Es una doctrina simple y clara. ¿Sí? Clara. Vamos a comprobar claramente esta verdad a través de otros versículos también. Busquemos Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Versículo 22. Romanos capítulo 3, versículo 22. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que fueron predestinados. No, todos los que creen en Él, no más, porque no hay diferencia. Por favor, Dios no predestinó injustamente para que algunos vayan al cielo y otros al infierno. No hay diferencia. Versículo 23 al 24, leamos juntos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Su gracia es misericordiosa y Dios ama a todos los hombres sin excepción. También busquemos Primera de Timoteo capítulo 1. Primera de Timoteo capítulo 1. Versículo 15. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 15. Lentamente leamos juntos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Puesto que todos los hombres son pecadores,
esta palabra corresponde a todos, ¿no? Todos son pecadores. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. También, capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. El cual, ¿quién es él? El cual. Nuestro Salvador, Dios. Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Mire, primera de Juan capítulo 2, versículo 2 dice, y él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, ¿quiénes son estos nosotros? Por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los pecados de todo el mundo. Todos los hombres. Por eso, el Juan Bautista declaró, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amados hermanos, a través de estas palabras podemos confirmar que la doctrina de la predestinación es correcta o no. No es correcta, no es correcta. Además, también podemos tener más confianza en nuestra salvación. ¿Sí? Ahora vamos a ver la segunda doctrina en Tito capítulo 2. Volvamos. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, del versículo 1 y 12 a 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Versículo 12, leamos juntos. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hasta aquí. La doctrina que debemos conocer muy bien es sobre la santificación de los santos. La salvación es eternamente segura. Segura, ¿ok? Es decir, nosotros creemos que la salvación no se pierde. Y que por más que un salvo peque otra vez, jamás será condenado, ni irá al infierno. ¿Qué opinan ustedes? Algunos cristianos nos malentienden por esta verdad que estamos predicando y critican así. Entonces, aunque vivas pecando como quieras, igual irás al cielo. Si solo crees en Jesucristo, irás al cielo, incluso si cometieras homicidio o adulterio. ¿Qué opinan? Pero el versículo 12 dice que no creemos así, ni actuamos de esa forma, ¿no? La voluntad de Dios en quien creemos la voluntad de Dios es, primero, recibir el eterno perdón de pecados y la vida eterna por medio de la fe en Cristo. Amén. Y su segunda voluntad es que los salvos agraden al Padre y sean cada vez más santificados en la vida, imitando a Cristo. La salvación no se pierde. Los salvos jamás irán al infierno aunque pequen. Sin embargo, aquellos que
verdaderamente conocieron la gracia de Dios que sacrificó a su Hijo unigénito para cumplir esa salvación, muy naturalmente tienen el anhelo de vivir pagando esa gracia. Amén. Y el Espíritu Santo que entró en ellos guía y ayuda a los hijos de Dios a vivir sobria, justa y piadosamente. Quizá alguien podría preguntarles a la fuerza, así. Si una persona que cree en Jesús mata a otra persona, irá al cielo o al infierno. ¿Cuál creen ustedes? ¿Qué es la respuesta a esa pregunta? Al cielo. La respuesta que yo le quiero dar es: los salvos no cometen homicidio. Los salvos no cometen homicidio. Yo tengo fe en que Dios prevendrá una situación que resultará en asesinato. Pero, pero, si llegara a matar a alguien accidentalmente, sería castigado conforme a la ley del mundo. No obstante, aún así irá al cielo. Jesús salvó a una mujer que casi iba a morir apedreada por ser prendida en adulterio. Busquemos Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Juan 8, versículo 10 y 11. Juan capítulo 8, versículo 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. La respuesta se encuentra en esas últimas palabras de Jesús. Jesús perdonó nuestros pecados y prometió que no habrá condenación para los que creen en Él. Además, el Señor quiere que no pequemos más. Amén. No pequemos más. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Mirando la pantalla, leamos juntos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, tenemos abogado. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Mire, hijitos, hijitos. Una vez que te conviertes en hijo, eres hijo, ¿hasta cuándo? Para siempre. Para siempre, ¿ok? El hijo obediente alegra al padre y recibirá buenas cosas de él, mientras que el hijo desobediente recibirá reprensión. Reprensión. A pesar de que habrá esa diferencia, la posición del hijo no se altera por su condición ni sus acciones. ¿Entiende? ¿Qué? Nuestro abogado Jesús intercede ante el Padre por nosotros para siempre. ¿Qué? Por ello, nuestra salvación es eternamente segura.
¿Ok? Pero, este abogado nunca nos ha dicho que somos libres de pecar como queramos, sin ninguna preocupación. ¿Entiende? ¿Ok? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 dice, como aquel que os llamó, Dios es santo, por eso, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16, leamos juntos, porque escrito está, sed santos, porque yo soy tu Padre, Dios santo. ¿Okay? Dios quiere que sus hijos no pequen, ¿no? Él quiere que vayamos imitando al Padre Santo. ¿Están de acuerdo? Ok. Volvamos. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Ya les dije, pongan índice. Versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora, creo que han entendido el significado de estos dos versículos, ¿no? Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y Él guía y enseña a sus hijos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Okay? Y la manera de enseñar, la manera como Dios nos enseña es, primero, por medio de la Biblia. ¿Ok? Busquemos segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3. Del versículo 15 al 17. Segunda de Timoteo capítulo 3, del versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Okay. Las sagradas escrituras es la Biblia, ¿no? Lo primero que la Biblia nos quiere enseñar es, ¿qué dice la Biblia? La salvación por medio de la fe en Cristo. Cuando uno recibe la salvación, llega a nacer de nuevo como un hombre de Dios. ¿Sí? Empezó esa vida como hombre de Dios, pero eso no es todo. Pues todavía nos falta mucho para crecer y tenemos que ser más perfeccionados. Para ello, Dios nos enseña también a través de la Biblia, ¿no? Además,
en el versículo 16, debemos recordar que la palabra de Dios nos redargue. Redargue. Redarguir significa exhortar, exhortar, reprender, ¿no? Reprender. Debido a que todavía tenemos muchas cosas que corregir y a veces no nos esforzamos tanto en cambiar. Es necesario que seamos reprendidos, reprendidos. En la palabra de Dios, no deben querer solo escuchar palabras dulces y de mucha gracia. En verdad, hay muchas palabras que nos reprenden también, ¿no? Tenemos que oír hasta esas palabras a través de la Biblia o de la boca del pastor. Esto es aprender correctamente. Y debemos saber que el Espíritu Santo nos enseña la palabra de Dios por medio de fe, por medio de la iglesia. Busquemos Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Leamos juntos. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Mire, el que lee qué? La Biblia. Entonces, sí o sí, tienen que tener su propia Biblia. ¿No están de acuerdo o no? Sí, ¿no? El que lee. Mire, no solo hay que leer la Biblia personalmente, sino que también tenemos que oír. Y el oír no se hace de manera individual, sino todos juntos a través de la iglesia. Miren bien, ¿cuántas personas? Uno, ¿ok? Quiere decir, se hace individualmente, pero los que oyen, quiere decir, vamos a oír la palabra juntos, juntos, a través de la iglesia. Por eso, Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Leamos juntos. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice. ¿A quién? A las iglesias. ¿Saben? Este versículo se repite 7 veces en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a través de la iglesia. Esta es la manera que Dios usa para enseñar a sus hijos. Por lo tanto, si un hermano ni siquiera lee la palabra o solo viene a la iglesia a veces, jamás podrá crecer en la fe. Tienen que tener su propia Biblia, leerla constantemente y esforzarse en asistir a los sermones. Amén. ¿Sí? Mire, ¿cómo quieren los padres que estudien sus hijos en el colegio?
quieren que vayan a tiempo, ¿no? O muy tarde. ¿Qué opina? Entonces, ¿por qué algunos vienen tarde? A tiempo. No falten a las clases. ¿Sí? Oigan bien, ¿no? Apunten y memoricen y practiquen, ¿no? Esto es correcto. De la misma manera, todos nosotros debemos aprender la palabra de Dios. Cada sermón dominical se graba y lo pueden volver a ver en YouTube y Facebook. Eso quiere decir que si es que solo tenemos interés, Dios nos ayuda de distintas maneras para que aprendamos su palabra. Vamos a ver Salmos capítulo 32. Salmo 32. Salmos 32, versículo 1. Salmos 32, versículo 1, leamos juntos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. La salvación es el perdón de pecados, ¿no? Bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido perdonado y librado del juicio. Y después Dios los guía y enseña, ¿ok? Versículo 8. Versículo 8. Leemos, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar y sobre ti fiaré mis ojos. ¿Mm? Para los salvos hay un camino digno en que deben andar. Es decir, existe la forma adecuada de vivir como un hombre de Dios. Y dijo, sobre ti fiaré mis ojos. Esta palabra en realidad es temible, ¿no? Temible, ¿no? Fiare, ¿qué significa? Se refiere a que Dios nos observa siempre. Él mira si obedecemos lo que nos ha enseñado y si estamos andando en el camino digno o no. Versículo 9. Versículo 9. Veamos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sueltados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Como es necesario el azote para este tipo de caballo o mulo, la segunda manera, como el Señor nos enseña, es por la disciplina. Azote. Pero todo eso es por amor y por disciplina. Los disciplina, Dios disciplina a sus hijos para corregir sus errores y nunca los abandona. Ya vamos a volver a la palabra principal de hoy. ¿Qué versículo? Tito 2. Volvamos. Tito 2, versículo 11 a versículo 12. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Este mundo, como ustedes saben bien, de ninguna manera es sobrio, justo ni piadoso. Entonces, vivir así en este mundo es vivir
de diferente manera a la corriente de esta generación. Eso no es fácil, jamás. A veces sentimos pasada la enseñanza que debemos vivir como hijos de luz en este mundo oscuro. Cuando escuchan la palabra, no cometan fornicación, negándola, podrían dar la excusa. Ay, no, hoy en día el mundo no es así. Si se aman, pueden tener sexo. ¿Eso es tan malo? De verdad, es común que muchísimas personas vivan de esa forma. No obstante, no obstante, esto no puede ser una razón para que nosotros también podamos vivir así, cometiendo pecado ante Dios. Pensemos, ¿qué creen? La carne de los peces que viven dentro del mar, la carne es salada o no. ¿Lo sabe? Aunque viven en el agua salada, su interior maravillosamente no es salado. Tenemos que vivir así. Vivimos en el mundo oscuro, pero debemos guardar nuestra santidad. Miren bien al río y a los peces en él. El agua corre desde arriba hacia abajo. Pero los peces vivos nadan en contra de la corriente de agua, apuntando su cara hacia arriba. Pero el pez muerto es arrastrado hacia abajo según las corrientes. ¿Son peces vivos o muertos? Vivos. Vamos a subir arriba, ¿no? A pesar de que este siglo es corto, en medio de ello, Dios quiere ver a sus hijos vivir de una manera justa y pura, lo cual le agrada. Amén. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Debemos vivir así. Para esto, la Biblia nos enseña primero a renunciar. ¿Ok? Renunciar. Es decir, a dejar, botar la impiedad y los deseos mundanos, puesto que es imposible llegar a ser limpio sin dejar lo sucio. Es importante botar algo. ¿Ok? Aquí hay un vaso. Supongamos que hay agua sucia adentro. Para llenar el vaso con agua limpia, primeramente hay que botar el agua sucia, ¿no? Este es el orden correcto. Sin eso, si sigue echando agua nueva, tomaría mucho tiempo y gastaría mucha agua. Y por más que lo hiciera así, aún quedaría poco de suciedad. Mire, ¿por qué razón? ¿Por qué razón nuestra vida no cambia mucho? A pesar de que hayamos pasado mucho tiempo en el Señor y hayamos escuchado muchas enseñanzas. Necesitamos arrepentirnos profundamente de nuestros errores y esforzarnos más para
desecharlos. Les voy a dar un ejemplo. Hay una manera graciosa de cómo los africanos nativos cazan a los monos. Primero, hacen un hueco pequeño en la tierra, ¿okay? Pequeño, por el cual apenas entra la mano de un mono. ¿Sí? Y luego en ella ponen su comida favorita. ¿Qué sucederá? Observen esta técnica utilizada para capturar monos. El cazador hace un hoyo en un hormiguero y coloca unas semillas silvestres de melón. Pronto, se retira sabiendo que el mono está lleno de curiosidad por saber lo que fue colocado ahí. Cuando el mono se aproxima y coloca la mano dentro del hueco, cierra el puño para sujetar las semillas, pero su mano se traba y no consigue sacarla. Si abriera la mano y soltara las semillas, lograría liberarse, pero al no abrir la mano y soltar las semillas, termina siendo capturado y esclavizado. Muchas personas dentro de la iglesia son así. Siguen siendo esclavizadas por el diablo porque no son capaces de entregar lo que Dios está pidiendo y acaban siendo esclavizadas por algunas migajas. Esto es lo que aconteció con el pueblo de Israel. ¿Por qué ese mono fue atrapado? Es porque no soltó la comida que tenía en su mano. Podía meter la mano vacía al hueco, pero al coger la comida ya no había espacio para sacarla, ¿no? Si tan solo la hubiera dejado, ¿sí? Habría podido vivir, pero tercamente no la dejó y al final fue atrapado y murió. El diablo usa la misma forma con nosotros para hacer fracasar nuestra fe y para que no seamos usados por Dios. ¿Qué nos enseña Dios? Renunciar, renunciar la impiedad y los deseos mundanos. Algunos no dejan de tomar licor, algunos no dejan la fornicación. De esta manera se destruyen a sí mismos y a su hogar. En primer lugar, vamos a pensar en qué pecado tenemos que dejar. Esto es necesario. Si no, nuestra fe llegará a ser muy hipócrita. Aunque ante los demás podrá parecer que tiene buena fe, al final su vida caerá y podrá llegar a destruirse estando sujetado al diablo. Es cierto. La doctrina que presenta Tito capítulo 2, versículo 12 es que después de ser salvos, la voluntad de Dios es que nos apartemos del pecado y vivamos justamente. ¿Ok? Ahora, leamos el versículo 13. Versículo 13. Tito 2, versículo 13.
Leamos juntos. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En este versículo también podemos ver una doctrina importante. ¿Cuál creen que es? Es la verdad de que Jesús es Dios mismo. Jesús es Dios mismo. Aquí, de nuestro gran Dios y, miren bien, acá. Espero que lo entiendan bien gramaticalmente. Delante de la palabra Salvador no está el artículo el, ni el pronombre nuestro. ¿Entiende? Conocen mejor español que yo. Eso quiere decir que no está hablando de Dios y de Jesucristo como dos personas diferentes, no, sino que solo está hablando sobre de Jesús nada más. Entonces, es decir, Jesús es Dios y Salvador. ¿Entiende? Jesucristo es Salvador y Dios. Hermana Juana Iris, ¿me entiende? Nuestro Jesucristo es Dios y Salvador. En varias partes de la Biblia están escritos los nombres y obras del Dios Padre, del Hijo de Dios y del Espíritu Santo. ¿Okay? Claramente, ciertamente, estas tres personas son diferentes. ¿Entiende? Diferentes. Pero la doctrina de la Trinidad significa un solo Dios en tres personas. Es decir, que el Padre, Jesús y el Espíritu Santo, ellos son uno. En particular, es evidente que Jesús es el Hijo de Dios, pero con la razón humana no se puede entender que el Padre y el Hijo son la misma persona. ¿Qué opinan? Sin embargo, claramente en varios lugares la Biblia dice que Jesús es Dios mismo también. Busquemos Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Juan 1, del versículo 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muy claramente aquí el verbo se refiere a quién es, a quién. Jesús, ¿no? Es decir, Jesús existía desde antes de la fundación del mundo. Y miren bien, por favor, en el versículo 1 sale una expresión que parece incorrecta según la gramática humana.
Mire, el verbo era con Dios, con Dios. La palabra con se usa solo cuando existen al menos dos personas, ¿ok? El verbo era con Dios. Significa que en el principio estaba el verbo y Dios, ¿ok? Estaban juntos el verbo y Dios, pero la palabra que sigue, el verbo, era Dios. Era Dios. Quiere decir que ellos dos son uno. Son uno. Versículo 14. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo, Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Por eso, ¿cuál es el otro nombre de Jesús? El otro nombre de Jesús. Mateo capítulo 1, versículo 23 dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesucristo es Emmanuel. Dios con nosotros. Jesucristo es Dios. ¿Difícil? Busquemos Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo 3, 16. Lentamente leamos juntos. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Podemos entender fácilmente que esta palabra se refiere a quién, a Jesucristo. ¿Quién es? Dios fue manifestado en carne, ¿no? Jesús. Jesús es Dios mismo. Aquel verbo fue hecho carne. Dios fue manifestado en carne. Jesucristo es gran Dios y Salvador. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ciertamente no son iguales. Sí, son diferentes personas, pero el Padre es Dios. El Hijo también es Dios. El Espíritu Santo también es Dios. Esto no es algo que tratamos de entender, sino lo que tenemos que creer. ¿Sí? Busquemos Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 3. Romanos 1, versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Mire, Jesucristo es Dios o Hijo de Dios.
Hijo de Dios, ¿ok? ¿Ok? Y en el capítulo 9, en el mismo libro, Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 9, versículo 5. Romanos 9, versículo 5. Lentamente leamos juntos. ¿De quiénes? ¿Quiénes? Aquí se refiere a los judíos. A los judíos. De los judíos son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo al mundo, el cual Cristo es. ¿Qué opina? ¿No? El apóstol Pablo era loco, ¿no? En el capítulo 1 dijo, Jesús es el Hijo de Dios. En el capítulo 9, Jesucristo es Dios. Mire, Cristo es el Hijo de Dios y al mismo tiempo también es Dios, bendito por los siglos. No solo Pablo, también el apóstol Juan también dijo lo mismo. Primera de Juan, busquemos. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. El domingo pasado, hermano José terminó predicar temprano, pero perdóname, un poco largo, muy largo. Yo, un poquito más, media hora más, por favor. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Leamos juntos. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el Hijo de Dios también, el verdadero Dios. Amén. Amén. Por favor, no traten de entender esto. Hay que creer. Hay que creer, ¿no? Pero algunas personas interpretando según sus propias maneras los pasajes de San Mateo o Apocalipsis sostienen que Jesús no es Dios. Entonces, piensen ustedes por sí mismos. ¿Acaso los versículos que les he presentado requieren mayor interpretación? ¿Qué interpretación necesita? ¿No? Jesucristo, este es el verdadero Dios. Amén, nada más. Todos ellos afirman tan claramente que Jesús es Dios mismo. ¿Okay? Volvamos a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Versículo 13. Tito capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Ok? Ahora, por último, veamos la cuarta doctrina que me gustaría presentarles de la palabra principal de hoy. Se trata del propósito por el cual Dios nos salvó. ¿Para qué nos salvó Dios? Versículo 14. Versículo 14. Lentamente leamos juntos. ¿Quién
quien Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. El Señor nos salvó para hacernos su pueblo verdadero, que trabaje unánimes con el mismo corazón para cumplir las buenas obras que quiere Dios. Somos salvos, no por obras, sino por la fe. Sin embargo, los salvos deben vivir haciendo buenas obras. En el seminario de la Biblia hemos visto varias veces este versículo. Efesios 2, versículo 8 al 10. Mirando la pantalla, leamos juntos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire, hacer buenas obras no son una condición para ser salvo, ¿ok? Sino el resultado digno de ser salvos. ¿Entiende? Buenas obras significa vivir bondadosa y honestamente, beneficiar a otras personas. Además, seguir la buena voluntad de Dios. Y sobre todo, la mayor buena obra es salvar a las almas perdidas. Por favor, entre los versículos que veremos desde ahora, quiero que presten atención en la palabra para. ¿Sí? Para, ¿ok? No por, ¿sí? Para. Una vez más, ¿por qué Dios nos salvó? No, 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 no. ¿Por qué Dios nos salvó? Por su amor, por su misericordia, ¿ok? Ahora tenemos que pensar bien, ¿para qué nos salvó? El propósito, ¿ok? El propósito. Romanos, busquemos. Romanos capítulo 14. Por favor, presten atención en la palabra para, ¿no? Y sientan el propósito por el cual Dios nos salvó. Romanos capítulo 14. Romanos 14, de versículos 7 al 9. Romanos 14, de versículos 7. Leamos juntos. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Cristo murió y resucitó para esto, ¿para qué? Para que vivamos para el Señor, para que Él sea nuestro Señor, es decir, para hacernos suyos, ¿ok? Y para que vivamos por su voluntad. Nos salvó. Amén. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5.
versículos 14 y 15. Leamos juntos, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por nosotros, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para qué murió Cristo en nuestro lugar en la cruz? ¿Para qué? Vivamos para Él. ¿Qué? Para que vivamos para Él. Para. ¿Qué? Para. La última palabra de hoy, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 9 y 10. Vamos a leerlos juntos. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Sea que velemos o que durmamos, quiere decir simple, ¿no? Jesucristo murió por nosotros para que vivamos juntamente con Él. Vamos a pensar bien en el propósito de nuestra salvación y vamos a vivir conforme a ese propósito. Hoy aprendimos solamente 4 versículos. Sin embargo, en ellos están contenidos muchas doctrinas importantes, ¿no? Leyendo una vez más y todos, vamos a resumir qué hemos aprendido hoy. Volvamos, Tito capítulo 2, Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ¿no? Dios no predestinó de antemano a los que irían al cielo, sino que quiere que todos los hombres sean salvos. Y para ello, Jesucristo derramó su sangre para todos, sin excepción. Y versículo 12, veamos, enseñándonos que denunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Después de recibir la salvación por medio de la fe, aunque pequemos, no iremos al infierno, ni se pierde nuestra salvación. Sin embargo, debemos esforzarnos en vivir justa y piadosamente. ¿Ok? Versículo 13. Veamos. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesús es el Hijo de Dios, nuestro Salvador y Dios mismo también, ¿no? A pesar de que la doctrina de la Trinidad es imposible de entender completamente por la razón humana, debemos creer en ella, porque la Biblia así lo dice. ¿Sí? Además, tenemos que vivir esperando dignamente su manifestación, su venida. ¿Sí? El secreto para guardar nuestra pureza y para mantener nuestra pasión de hacer buenas obras en medio de esta generación malvada es vivir aguardando su pronta venida. ¿Sí? El Señor vendrá pronto. Versículo 14. Versículo 14.
quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo por propio celoso de buenas obras. Vamos a conocer claramente el propósito por el cual Dios nos salvó. Él nos salvó para que seamos obreros fieles para la obra del Señor. Vivamos dignamente con este propósito. Hasta aquí. Terminemos. Vamos a orar juntos. Amado Padre, bendito nuestro Señor Jesucristo, nunca nos abandonas, sino que estás siempre con nosotros, nos enseñas y guías cada día. También, Padre, gracias por la palabra de hoy. Haznos respetar, amar y animar mutuamente unos a otros para que todos acabemos bien la carrera de la fe hasta el final, porque somos miembros del mismo cuerpo de Cristo. Ayúdanos a tener el entendimiento correcto y a tener el corazón humilde, la conciencia limpia. Y haznos darnos cuenta primero nuestros propios errores antes de criticar a los demás. Aunque vivir piadosamente en este mundo corto es muy difícil, deseamos que podamos ver tu buena voluntad. No nos rindamos, sino que soportemos bien y mantengamos tranquilidad por medio de tu promesa. Cuando tenemos miedo y estamos cansados, debemos esforzarnos en confiar más firmemente en ti, esperando que nuestro deseo se realice y tú vendrás pronto. Creemos que nada es imposible para nuestro Dios poderoso. Especialmente, Padre, bendice mucho a los hermanos líderes de cada grupo y responsables de cada servicio, y les da el corazón digno para cumplir bien su obra. También te rogamos que salga bien la licencia para la construcción del templo. Y oramos que protejas a los hermanos de Ica y Huancayo y que se levanten nuestras iglesias ahí y en varias otras ciudades. Por favor, haznos seguir bien tu santo camino hasta que estemos de pie delante de tu presencia gloriosamente. Hemos orado en el bendito nombre de nuestro Jesucristo, Salvador y Señor. Amén.